pues sí me di cuenta que mi condición no era la misma, ¿no? O sea, yo había llegado a Canadá con mucho privilegio por un doctorado, por un país que me habían llamado, que me pagaba mis estudios. Entonces, como que sí realmente pude entender pues, el privilegio de las formas de moverte. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Halifax, Canadá. Habitantes, 439.819. Inmigrantes, 27,000. Precio de la docena de huevos, $5, equivalentes a 85 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Halifax. Esta ciudad está más cerca de Dublín, Irlanda, a 4.169 kilómetros, que de Victoria, British Columbia, la ciudad que está hasta el extremo oeste de Canadá, ubicándose a 5.805 kilómetros de distancia. Hola nuevamente, estamos retomando después de un tiempo esta conexión vía ondas sonoras a través de We the Mexicans, porque estamos en la etapa del año donde hay más actividades que hacer en una ciudad como Toronto. El verano es una temporada donde la gente sale, se la pasa en la calle, aprovecha al máximo cada segundo de esa temperatura cálida que se extraña en el invierno y el otoño. También en esta época donde más gente migrante, así como nosotros y como toda la gente de la que hemos contado aquí sus historias, llega a este país. Poniendo un poco en contexto todo esto, tenemos que después de 2 años de pandemia y después de 2 años que las fronteras estuvieron prácticamente cerradas y muy poca gente, muy pocos migrantes venían a este país, donde evidentemente una de las grandes acciones del gobierno es traer y traer gente y traer gente. Bueno, pues finalmente las fronteras se abren y comienza a llegar una cantidad de personas impresionante. Muchos de ellos sí con visas de trabajo o con residencias que fueron tramitadas desde el país de origen, etcétera. Pero también, y eso además sumando la experiencia que tenemos de trabajar en donde trabajamos, un centro comunitario, un lugar donde llegan latinos, etcétera, a pedir ayuda, pues hemos visto también una gran cantidad de personas, sobre todo mexicanos, que llegan de manera, entre comillas, ilegal. Aquí la ilegalidad tiene una connotación distinta a lo que usualmente se menciona en los medios, sobre todo en México, ¿no? Con respecto a la migración. Aquí no es venir simplemente brincando una montaña o un desierto o cruzando un río, no. Aquí es venir a manera de turista, decir en migración cuando llegas al aeropuerto que vienes de turista y que te vas a regresar y a la mera hora te quedas. Y buscas entonces un trabajo que sea que te paguen en efectivo, porque al final pues no tienes permiso de trabajo ni de nada, ¿no? Solamente de ser turista. Y mucha gente llega de esta manera. Eso, bueno, sería tema incluso para un podcast entero, pero con este contexto y con esta situación que está viéndose en Toronto, sobre todo que es de las ciudades donde más llegan migrantes, pues tenemos esto que se llama el privilegio. No todas las personas cuando migran en las mismas circunstancias. Y algo así se menciona en este episodio. Honestamente quisiéramos que este privilegio del que vamos a platicar en unos momentos más fuera algo mucho más común de toda la gente que entra a este país con la esperanza de encontrar una posibilidad que no ha encontrado en su país. De primera mano conocemos a bastantes personas que incluso nos han contactado para decir, oye, es que yo quiero irme a Canadá, sé que hay muchas opciones de trabajo, sé que está necesitando mucha gente, y sí, es un hecho que el país, a través de su Ministerio de Inmigración, ha hecho muchos comunicados donde se dice que requiere mucha mano de obra externa y que por consiguiente hay muchas oportunidades. Pero honestamente el proceso es complejo y, como decía Silvia, pues sí hay mucha gente que llega con esta visa de trabajo tramitada desde su país y hay otras tantas personas que llegan con eso, con la visa de turista, esperando encontrar una realidad distinta a la que tenían en mente. Y abunda mucho el que se aprovechen de muchas personas que invirtieron en su país una suficiente cantidad de dinero para venir supuestamente con la garantía de tener dónde vivir y dónde trabajar, y se encuentran al llegar que todo era una farsa. Entonces este episodio, además de contar la historia de Columba y de Salvador, también sirva para alertar acerca de esta realidad que estamos viendo de primera mano, en donde sí, vivimos en un país privilegiado, pero también es un país
en donde hay muchas cosas que no funcionan y que hay que saber antes de tomar la decisión de venir a querer hacer una vida distinta. Y el hecho de que haya personas que vengan de esta manera, ¿no? Con visa de turista, se decidan quedar, etcétera, etcétera, no porque lo hagan nosotros los estamos calificando de delincuentes o los estamos viendo mal o no. Al contrario, creemos que es algo natural, considerando que también, y seamos realistas, existe un racismo sistémico. Hay, por ejemplo, programas que tiene el Ministerio de Migración, que tiene, por ejemplo, alianza con el Gobierno de México y de otros países más, en donde pueden venir trabajadores temporales, trabajadores agrícolas que vienen 6, 8 meses al año, simplemente a trabajar las tierras canadienses. Gran parte de la comida que tenemos en la mesa hoy en día aquí en Canadá son cultivadas por manos mexicanas y vienen bajo un programa legal y pueden estar viniendo por 15 años, 6 meses al año de manera legal, pero nunca adquieren el derecho a tener una residencia o una ciudadanía. Es cierto también que el gobierno al final, o el país en general, está beneficiándose de estas personas que vienen de manera, entre comillas, ilegal, y no se les da la oportunidad, ya sea porque no tienen la edad, porque no tienen el presupuesto para pagar una educación para que entonces puedan tener acceso a la visa de trabajo que da un permiso de estudiante después, etcétera. En fin, todos los programas que tiene el gobierno de inmigración son costosos al final. Entonces, eso significaría que solamente aquellos que tienen el dinero para poder migrar o que tuvieron acceso a una beca o porque tuvieron, que se casaron con alguien que tiene la nacionalidad o la residencia y por eso los trajo de manera legal, ¿significaría entonces que no puedan venir las personas? Hay una brecha todavía muy grande de la que no se habla, es como una especie de elefante blanco, ¿no? Donde dicen, hay muchas oportunidades en Canadá, sí, pero lamentablemente no son para todos los que quisieran aprovecharlas. Hay muchas trabas. Y de todo esto que te estamos platicando, por todo lo que estamos viendo en nuestro trabajo, por lo que vemos aquí en el día a día, por lo que platicamos con migrantes que nos encontramos, así como por lo que platicamos en este episodio con nuestros invitados, pues es que consideramos prudente hacer esta reflexión y ahora sí queremos que conozcas a Coco y a Chavo. Coco y Chavo tienen un poco más de 11 años en este país. Han venido con la intención de extender los estudios de Columba, ha llegado a terminar aquí su doctorado y pues fue la antropología la especialidad que los trajo aquí. Y Salvador es arquitecto de profesión y es, me parece, de los pocos privilegiados que han encontrado la manera de mantener su carrera, sí, a costa de empezar un poco más de abajo, pero siempre con la intención de decir, esto es lo que me gusta, esto es en lo que soy bueno y aquí voy a encontrar la manera de seguirlo haciendo. Quizás sí, el entorno que los recibió hace poco más de 11 años es completamente distinto, pero bien vale la pena conocer la historia de esta pareja maravillosa. Nosotros somos Adrián y Silvia y esta es la historia de Columba y Salvador, o Coco y Chavo como les decimos de cariño. Con casi 11 años de haber llegado a este país, con todos estos proyectos, ¿qué les hubiera gustado saber que hoy saben en aquel entonces, cuando eran nuevos, cuando la experiencia apenas comenzaba? Inglés. Bueno, pero eso no te lo da más que la práctica, entonces eso creo que podemos poner un asterisco. Bueno, que iba a tomar más tiempo de lo que pensamos, como arraigarnos laboralmente, sobre todo en lo laboral. Creo que en la parte social no fue difícil arraigarnos, pero la parte laboral sí, para ambos, pero creo que en especial para Salvador fue más larga de lo que nos habían dicho antes de llegar. ¿Qué tiempo les habían dicho? ¿En cuánto tiempo iban a estar establecidos? Pues yo pensaba que me iba a tomar como 5 años y apenas ahorita después de los 12 años estoy donde pensé que iba a estar a los 5 años. Wow. Había como mucha guía de las páginas de gobierno que son como muy de bienvenida, de necesitamos esta área de especialización, entonces parece que si te necesitan, entonces significa que va a ser más rápido, ¿no? Pero en realidad hay varios pasos en cualquier trabajo que, aunque seas bienvenido y exista ese camino para llegar ahí, es más lento de lo que entendimos antes de llegar. Ok. Ahora, cuando ustedes estaban en México, ¿a quién fue el que se le ocurrió salirse del país? ¿O fue la intención salirse del país o fue más bien ampliar estudios? ¿O cómo fue la cuestión así? ¿Cómo surgió? Sí, existe, como las dos cosas, ¿no? Había como una inquietud de experimentar otro país y vivir en otro lugar, y a mí una inquietud académica. Tenía ganas de hacer un doctorado fuera del país y apliqué a distintos doctorados y
este fue el que llamó más la atención también por el tema de un lugar que parece que era muy bueno para hacer una carrera, para hacer una familia, o sea, como que Toronto y Canadá tenían esa perspectiva, ¿no? Diferente de otros programas o otros países que no tenían como esa idea de bienvenirnos, ¿no? Como sentimos que Canadá iba a ser. Entonces se vienen con la cuestión del estudio, o sea, tu estudio, no la cuestión del doctorado, y ahí, ¿qué papel jugaba o qué rol iba a jugar Salvador? ¿Qué ibas a hacer tú, chavo? Es que nos venimos con la idea que iba a ser temporal, bueno, no a corto plazo, pero no con la idea de quedarnos, porque yo tenía en México todavía el negocio, bueno, el despacho con papá de arquitectura. Entonces, en ese momento bueno, sí nos vamos un tiempo, pero regresamos en algún momento. Y además también pensábamos que es de las cosas que iba a tomar menos tiempo. El doctorado de Columba, según nuestros cálculos, iba a tomar entre 4 o 5 años, y a lo mejor regresábamos y te tomó 8. Y digo, con un hijo de por medio en el camino. Pero entonces no era una idea tan fija de quedarnos, aunque ya una vez que llegamos a Canadá, la idea de quedarnos fue muy pronta. O sea, ya dentro del primer año ya habíamos decidido, ¿sabes qué? Sí me gusta, ¿por qué no intentamos quedarnos? Con todo y que sabíamos que había sido difícil, decidimos muy pronto que... Entonces, como que tú te venías un tiempo, la verdad es que su idea primera era un sueño en que iba a dedicarse a... No, el primer año era así como a ver qué onda, porque veníamos con la beca de Columba y ver si yo hacía una maestría aquí o me metía a trabajar en algún despacho para aprender y todo, pero con la idea de regresar. O sea, como que yo venía a ver un poco a ver qué onda, ¿no? Okay. Y con la beca de Columba, que creíamos que era otra cosa de la que fue. Dijimos que iba a dar para más. Exacto. Cuando llegamos, tuve que buscar trabajo muy rápido porque pues, vimos que no era lo que... Si traían esa idea de que fuera temporal este proceso, ¿qué fue? O sea, porque aparte fue súper próximo que dijeron, nos quedamos. ¿Qué los hizo tomar esa decisión? Luis, a mí Luisa, mi hija, nos embarazamos, que llevamos 6 meses aquí. Y fue un sentimiento como de, ok, sí, no tenemos nada aquí, pero había una seguridad de que por lo menos la educación, la salud de Luisa, todo eso estaba cubierto. O sea, eso te da muchísima tranquilidad. Claro. Entonces, saber que Luisa iba a ser canadiense y que iba a tener cualquier cosa que no funcionara, aún así como estábamos, iba a tener toda la seguridad de que iba a tener educación, iba a tener salud, no iba a haber ningún problema, no había que pagar el hospital. O sea, eso a mí me dio tanta tranquilidad que dije, bueno, Luisa va a estar bien y yo puedo seguir como caminando y todo. Y a mí eso fue lo que me cambió. Dije, no, regresar a México a corretear la chuleta como está, porque era difícil, como arquitecto en México, pues es difícil, y eran tiempos buenos, tiempos malos, y era mi despacho. Entonces siempre como no tener esa seguridad, con Luisa tenerla aquí me dio como mucha tranquilidad de que podía hacer, buscarle con calma y todo, y ella iba a estar bien, aunque no tuviéramos un peso. Y entonces, ¿cómo impactó la llegada de Luisa? O sea, porque si Luisa no estaba enteramente planeada para que llegara al menos en ese momento. No estaba planeada. Bueno, no estaba planeada. Enteramente tiene razón. Como nota, llevábamos como 2 años buscando tener hijos en México y no había... Bueno, eso no. ¿Qué importa? Pero, o sea, tan de sorpresa que llegamos 2 años, en 6 meses y de repente... Es que quería llegar a Canadá, o sea, la cigüeña quería llegar a Canadá, no quería bajar hasta México. Totalmente. Era una cigüeña norteña. Exactamente. Y entonces, obviamente en el panorama estaba así como, bueno, en algún punto tal vez antes de que termine el doctorado, pues me voy a embarazar. Y eso académicamente te tronó, te emocionó, te puso una pausa o X. ¿Cómo fue? No, X es lo último que fue, eso sí, seguro, ¿no? No, la verdad es que ya no lo tenía yo en la mira. Justamente pensé, voy a acabar mi doctorado y a lo mejor después de eso, ya más estables lo pensamos, pero bueno, no fue así. Pues la cigüeña norteña decidió llegar a los 6 meses, bueno, un poquito más de meses, y sí fue un poco un shock, la verdad, porque no, la universidad no está preparada. Estaba menos, creo que ha mejorado, pero estaba mucho menos preparada para ofrecer garantías de maternidad a los estudiantes. O sea, eso no existe.
si no eres canadiense. Y pues yo era un estudiante internacional. Entonces hubo un reto muy grande de seguir en el doctorado y era como, pues, si salía del doctorado no teníamos la beca con la que nos manteníamos. Y si me quedaba en el doctorado con un recién nacido, que es lo que hice, pues tenía beca, pero tuve que hacer un doctorado con un recién nacido. O sea, no fue fácil, pero lo contamos con mucha ayuda, pues sí, las mamás venían, Salva cuidaba bastante, o sea, hubo como mucho trabajo de equipo para lograrlo. Pero sin duda, o sea, fue un reto como casi de pensar que el doctorado no lo iba a terminar, ¿no? Por Pues la claro. O sea, el maternity leave, por más castigado que sea en México de 3 meses, creo, pues por lo menos tienes 3 meses ahí. Entonces, nada. No tienes nada. Creo que acaba de cambiar la regulación para estudiantes internacionales, madre y padre, o sea, que se hacen padres, que ya puedes pedir un leave, porque el problema es que si tú pides, en esa época, si yo pedía un leave, no me consideraba estudiante, entonces perdía mi visa. Sí, sí. No, en la beca. Bueno, mi visa y la beca. Sí, la ¿Sabes? beca, el sustento. O sea, hay gente que en mi caso, sí, es muy pocos estudiantes internacionales se hacen padres por lo mismo. Porque la idea es que regreses a tu país a tener tu hijo y luego regresas al doctorado, o sea, se hace muy complicado. Entonces, pues sí, me decidí quedar, tener a Luisa y seguir el programa. Con una pequeñita ahí de meses. O sea, ¿pero qué hacías? ¿Corrías a la casa, regresabas o te llevabas a Luisa de repente así en un... Porque no había 9 por Zoom clases. No había clases por Zoom, evidentemente. Me llevaba a Luisa y logré acomodar varias cosas para que cuando llegara a Salvador a lo mejor ya hacía otra clase. Y sí, la verdad es que pues era la única bebé en campus, recién nacida en campus, pero pues sí. Lo hice porque no había de otra. Estaban muchas veces aquí mi mamá, ¿no? Estaba la mamá de Sal, entonces también a veces se podía quedar con ellas en la casa. Esto fue como 1 año y medio hasta que ya pude entrar a la guardería, al daycare. Y entonces ahí también me imagino que con la llegada de Luisa, ya la presión profesional para ti, Salvador, pues ya fue así como de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues tuve que, sí, en ese momento con el que yo pensaba tomármelo con calma, pues era conseguir trabajo, pero a mí, yo lo que no quería era conseguir un trabajo fuera de arquitectura. Y entonces eso fue porque llegó un momento en que, bueno, ya hay que conseguir un trabajo de lo que sea, ¿no? Porque pues, ya Luisa y Columba estudiando, pero yo sabía, y sí funciona así, que si no entrabas ya haces como carrerita y haces caminito y ya te sales de lo que quieres porque vas haciendo regreso. Sabía que si tomaba otro trabajo, de lo que fuera, iba a ser muy difícil que regresara a arquitectura. Entonces, la verdad es que sí me enterqué un poco de que tenía que estar relacionado, pero llegó un momento que ya no, y primero conseguí un trabajo chafísima, pero fue el primero de vendiendo ventanas a domicilio, horrible. Bueno, no hay trabajos chafas. Bueno, no, pues no me pagaban, ¿no? entonces sí fue chafa. Hay que empezar de algún lado al final, o sea. Pero después trabajé con un cuate que es buenísima persona, pero también no era nada relacionado con arquitectura, para organizar un ciclo de películas latinoamericanas con fondo social, como un cineclub. Y digo, también me pagaba poquísimo, pero de ahí salió todo. Salió un contacto, una directora de cine me contactó con un arquitecto y de ahí ya conseguí mi primer trabajo. Las relaciones públicas, no, o sea, son la clave. Eso hace la diferencia. Eso hacen toda la diferencia, ¿no? Ella organizó una cena en su casa. Me dijo, yo te presento al arquitecto y ya, de ahí yo ya. Sí, entonces claro. En la cena me presenté y le dije, oye, quiero ir a ver tu despacho, a ver qué haces. Y ya cuando fui, me dijo, sí, cuando quieras. Y ya cuando fui ahí, ya me planté y le dije, oye, pues necesito trabajo. Pues pruébame, aunque al principio, y sí, me dijo, ok, pues o sea, yo creo que le dio pena o algo así, me dijo, ok, ven una vez por semana, ahorita es lo que te puedo ofrecer. No. Y de ahí ya me quedé, obviamente, pero es así como abrir el caminito y obviamente pues traes experiencia, aunque sea muy diferente, aunque tengas que aprender muchas cosas, pues ya traes la experiencia y ya al final, pues sí, me contrató, ya me quedé ahí, trabajé con 4 años. Ah, no, pues un buen rato. Al inicio tú decías el inglés, así arrancaste. Tú puedes traer un buen inglés que estudiaste en México, no como sea, pero ya en el mundo profesional y en el mundo académico, pues ya los requerimientos también ya son como, si no me siento cómoda manejando el idioma, puedes perder seguridad en ti mismo, ¿no? ¿Cómo en ese punto, Salvador, cómo estaba la situación con el idioma? Pues mira, en ese punto, yo pensé que hablaba mejor inglés de lo que hablaba, obviamente, y creo que a todo el mundo le pasa eso. Una cosa con el inglés es que sabes y sí te puedes comunicar, pero a la hora de trabajar
y de resolver problemas sí te falta un poco de vocabulario o mucho, no sé, pero falta. Pero al principio como entré, la verdad es que entré desde abajo así de, bueno, pues no necesitaba tanto y fue como un poco así cuando empecé a relacionarme con clientes o con los ingenieros o con todo, cuando sí, y aún ahorita que todo siento que al final cuando escribes un email o cuando estás hablando con un cliente, con un ingeniero, con todo, dices, híjole, para mí sigue siendo una barrera el idioma, aunque ya lo hablo y de repente digo, no, bueno, pues sí se nota que no es mi primer idioma. Sí, claro. Y creo que pues eso, pues ni modo, hay que vivir con eso. No creo que se quite nunca. En el caso tuyo, Columba, algo que a mí me llama mucho la atención es, pasando ya como a otro tema, este proceso de tus estudios y del tema que escogiste, con un elemento por lo más emblemático de México, que es la mariposa monarca, y que bueno, si algo conocemos, aunque no hayamos salido de México, es que la mariposa monarca es un animal de migración. ¿Cómo relacionaste o qué ocurrió en ti en este proceso, tú siendo migrante, con este tema que habla 100% de cambiar de un espacio a otro casi 180 grados? ¿Qué descubriste en este proceso? Sí, definitivamente había una conexión como en los movimientos, ¿no? O sea, yo mexicana viviendo en Canadá, las mariposas en Canadá que iban a México, o sea, como que además yo planteo una investigación que justamente utilizaba pues como mi propia historia para poderme mover a lo largo de la ruta de migración de la monarca más fácilmente. Entonces había como mucha conexión de movimientos. En términos de migrante, creo que me enfrenté mucho con los migrantes mexicanos en los dos países que trabajé, o sea, en Estados Unidos y en Canadá. Y pues sí me di cuenta que mi condición no era la misma, ¿no? O sea, yo había llegado a Canadá con mucho privilegio por un doctorado, por un país que me había llamado, que me pagaba mis estudios. Entonces, como que sí realmente pude entender pues, el privilegio de las formas de moverte, ¿no? Yo tenía mucho privilegio y no a quien me encontraba en la ruta migratoria. Y de hecho eso me tocó mucho, ¿no? Como para hablar justamente de migración de mexicanos en los dos países, de las condiciones en las que están y como de ellos mismos muchas veces en esas relaciones paralelas del derecho a tener dos casas, ¿no? El derecho a moverse libres entre fronteras. Entonces realmente me ha encaminado mucho en los últimos años de mi investigación como a explorar esas formas de movimiento en Norteamérica. ¿Tenemos algo que aprenderle a la mariposa nosotros? Sí, bastante. Creo que, o sea, sin duda hay mucha inspiración o temas de aprendizaje bueno, hay muchos, pero creo que lo que más me inspira es como la idea de tener muchas casas saludables. O sea, como que esta mariposa, la manera en que se ha movido a lo largo de lo que hoy conocemos como Canadá, Estados Unidos, México, es porque tenía antes muchas casas saludables, ¿no? Podía vivir en todos estos diferentes nichos ecológicos. Ya no puede vivir igual ahí porque sus casas no están saludables, ¿no? Entonces, le llaman una especie de bandera, pero te dice mucho de que realmente hay un ambiente que no está saludable ni para mariposas, ni muchos otros bichitos, ni para humanos. Entonces, ¿qué tendríamos que aprender? Pues que necesitamos un ambiente saludable más allá de donde vivimos. O sea, lo que pasa en un lugar afecta a otro. Ahora, cuando estás estudiando todo esto, digo, para la gente que no haya estudiado doctorados como nosotros, ¿verdad? Pero bueno, por papás y familia sabemos un poco del asunto. ¿Cómo fue el shock de enfrentarte con académicos de más backgrounds? Pues sí, o sea, creo que compartíamos mucho los académicos que no éramos del norte, ¿no? O sea, mis amigos eran los amigos que venían de África, amigos que venían de Turquía, otros latinoamericanos, pero sin duda alguna nos identificábamos porque no compartíamos completamente cómo funciona la academia en Canadá o en Estados Unidos, que son muy parecidas, pero a la vez que estábamos estudiando aquí, ¿no? Entonces hay un reto grande, pero a la vez mucha comunidad por lo mismo. La academia en Canadá es muy distinta a la academia latinoamericana, entonces hay una curva de aprendizaje bien grande, la verdad, desde cómo se profesionaliza la academia, ¿no? Como muy, muy separada de los círculos prácticos o activistas. O sea, la academia en Latinoamérica es una academia que da clases, pero hace otras cosas en general, aunque sean profesores. Y la academia aquí no, o sea, solo eres un profesor o una profesora. Y creo que esa adaptación es una carrera a tiempo completo para hacerte profesora, yo no la había entendido como tal, ¿no? O sea, profesora investigadora. Es distinto, pero muy interesante y bueno, pues ya me quedé. Entonces, si te diste cuenta de eso hasta que llegaste aquí, tal vez tus objetivos profesionales también cambiaron por lo mismo.
totalmente. Y ya después me dieron muchas ganas de serme profesora aquí. O sea, no tuve mucho interés en regresar a ser profesora en México, ¿no? O en algún otro lugar en Latinoamérica. Me gustó el modelo de acá. Es un modelo, pues sí, que tienes mucho más tiempo dedicado a la investigación, las clases también. Y entonces, regresando un poco a lo de la mariposa, ya fue buscar como este ambiente saludable, no solamente aquí en Canadá, porque ya en México fue así como de, pues bueno, ya iré de vacaciones de vez en cuando a ver a la familia, ¿no? Pues no creas, por mi trabajo sí tengo muchas redes, trabajo con muchos mexicanos y muchos investigadores en Estados Unidos también. Entonces, la verdad es que de hecho justo la mariposa me permitió como seguir con mis redes de trabajo. Entonces, yo trabajo ahora con académicos de los 3 países y eso es lindo. O sea, he dado clases en México, doy cursos cortos, entonces sí me permitió justo tener un tema vinculado a México, como no desvincularme por completo del país, que me interesaba mucho, la verdad. Lo que no me veía era regresando a tiempo completo, pero sí me interesaba como no estar completamente separada de los círculos de la Academia de México. ¿No les han dicho en algún momento, pues si tanto vas a estudiar las cuestiones mexicanas, ¿para qué vives allá? ¿No les han dicho eso? ¿Por qué vivimos aquí en Canadá? Sí, sí, bueno, es como de los dos lados, ¿no? Hay como un cierto recelo en México de que si estudias sobre temas mexicanos, ¿por qué vives en Canadá? Pero también para los de pronto en Canadá bueno, ¿por qué si estudias temas de México y vives en Canadá? ¿No? Entonces, sí, creo que el recelo viene de ambos lados a veces. Pues claro, exactamente. Esta cuestión de el primer cambio, que bueno, todos los que hemos pasado por esos episodios a contar nuestras historias, pues sabemos el impacto que es dejar tu país, dejar México y llegar a un espacio completamente diferente. ¿Cuál crees tú y por qué sería como el impacto más fuerte en términos como emocionales, como de arraigar tus raíces, dejar primero México y llegar a Toronto, que llegaron ustedes a Canadá igual que nosotros, o de aquí, después de haber construido lo que construyó, decir, nos vamos a un lugar completamente diferente, sigo estando en Canadá, pero otra latitud, otro espacio, otra gente, evidentemente, otros retos, quizá más? ¿Cuál dirías tú, Salvador, que fue el reto más duro? Yo me moví a Halifax muy contento. Creo que al final Toronto ya estaba un poco para mí saturado. Entonces yo me moví muy contento a Halifax y moverme, evidentemente el reto fue mover mi trabajo a Halifax, que al final resultó mucho más fácil de lo que pensaba, pero en ese trámite nos tocó la pandemia. Pero yo renuncié a mi trabajo en Toronto y luego entró la pandemia y yo nos fuimos a México. El plan era irnos a México una temporada, como 6 meses. Columbus iba a ir a Alemania y venirnos a Halifax. Y en ese momento pasó la pandemia cuando nosotros estábamos en México. Y yo estaba cerrando, nada más trabajando desde México remotamente, cerrando los proyectos que tenía pero yo había renunciado. Me voy a México, ok, bueno, pues trabajas desde allá, cierras los proyectos y todo. Pero empezó la pandemia y todo el mundo empezó a trabajar remotamente. Entonces yo estaba trabajando remotamente y dijimos, pues seguimos trabajando. Y llegué a Halifax y me quedé con el trabajo en Toronto y seguía trabajando remotamente. Estuvo muy a gusto al principio, todo el mundo trabajando en la casa, pero después como que decía, bueno, pues nunca voy a hacer lazos aquí o conectarme profesionalmente aquí si sigo haciendo eso. Pero moverme, yo pensé que ese iba a ser el reto, moverme a algo que quería y salió la oportunidad muy fácil. Aparentemente ahorita la situación en Halifax es que hay un boom, mucha gente se vino, por lo menos en mi área. Entonces fue muy fácil, o sea, salió la oportunidad, dije, pues si sabes de alguien que está buscando, me dijo, pues sí, hacía las 2 semanas, sí, estamos buscando y me hicieron una entrevista y me quedé, la verdad, muy fácil. Y estoy muy contento, acabo de cambiarme de trabajo, llevo, ¿qué? 2 meses y está padrísimo. Y curiosamente, todos los proyectos que estoy manejando ahorita son en Ontario, en Toronto. Mira, nada más. Y entonces ahí, ¿cómo fue que finalmente lograste colocarte ya? O sea, ¿conseguiste algún título o revalidar tu título aquí en Canadá? ¿O cómo fue que le hiciste para que ya al final no fuera tan complicado? La verdad es que importa mucho la experiencia, porque, o sea, sí una condición en este trabajo es que me tengo que certificar, pero ya también te toma mucho la experiencia que tienes y al final el que firma es uno. Entonces, no, si trabajas en una empresa no necesitan firmar todos. Generalmente el que firma es 1 o 2 y tú puedes hacer todo el trabajo. Claro que el que firma o el que estampa el dibujo, el que es el responsable, que se supone que ya eres arquitecto y ya estás certificado, obviamente tienes más responsabilidad, obviamente mejor salario y mejor posición, pero
también descubrí que al principio como que yo estaba muy obsesionado con, no, me tengo que certificar. Luego ya me di cuenta que cuenta muchísimo tu experiencia y que sí la toman en cuenta. Entonces, si haces el trabajo y todo, pues sí, no importa. Y hay muchísima gente que nunca se certifica y nada más no eres llamado arquitecto, pero hiciste la carrera de arquitectura, te recibiste y todo, pero no estás certificado. Entonces te llaman diseñador o diseñador. O sea, siempre hay algún término que ocupan las empresas, pero legalmente no te pueden llamar arquitecto. Y mucha gente está bien con eso. Y ahorita parte de este trabajo es que sí quieren que yo me certifique y todo, porque también es muy caro. Bueno, y sí pidieron su título. O sea, que no es que no quieran ver un título de arquitecto, pero hay un proceso para que ese título se reconozca en Canadá, que es distinto. Pero de todas maneras su título lo sí. Pidieron. Es que aquí es diferente tener el título y estar certificado. Son dos claro. cosas diferentes. O sea, sí tienes que tener el título para tener el trabajo y además tienes que certificarte, pero la certificación es un proceso largo y tedioso y difícil y caro. Esa es la cosa, lo caro. No suena divertido. No suena divertido. Oye, pero también la arquitectura es muy distinta aquí y en México. Yo creo que la gente se pregunta en México, ¿por qué hacen las casas de madera? Eso lo han de decir en México, sí. Pues creo que es un mito en México y también yo llegué con eso, pero la verdad es que la madera también se entiende porque son los materiales que tienes. En México no tenemos muchos bosques y los proteges y entonces usar madera también, y lo que hay es buen suelo, entonces hace sentido hacer tabique, pero aquí hay muchísima madera, la cultivan, es madera que se va reciclando en los campos y es un material increíble porque si lo piensas, un árbol lo que hace es toma el carbono que emitimos del ambiente, lo guarda y luego imagínate que lo cortas y lo puedes construir, usar en un material constructivo y además lo puedes reciclar otra vez. Entonces, si lo piensas es perfecto y en Canadá lo están todavía llevando a niveles ya de tratar de construir edificios de más de 10 pisos de pura madera, de estructura de madera, se está viendo hacer cimentaciones de madera que no se echen a perder, o sea, pero hay muchísima y tienen un proceso de hacer la madera sustentable, o sea, van sembrando campos. Entonces es un material que aquí hace mucho sentido y puedes hacer muros huecos que necesitan aislante. Entonces es un material bastante dócil, creo. La única desventaja es que pues, no dura tanto, pero es totalmente reciclable. O sea, sí, las casas aquí pues, las han visto. Después de 100 años pues, se enchuecan, sí. No estamos hablando de 100 años. Sí, claro. ¿Te gusta la arquitectura canadiense? Alguna. La verdad es que la residencial se me hace muy conservadora. Es muy, muy conservadora. Sorprendentemente es menos conservadora aquí en Halifax. Sí, en Toronto es muy, muy este estilo que lo quieren hacer victoriano, entonces todo el mundo tiene sus casitas. Y digo, también con la nieve siempre tienes que tener casitas de 2 aguas y eso, pero en Toronto sí, me parece que es un poco conservador. La comercial es menos conservador y ves cosas muy padres, pero yo trabajé muchísimo en residencial y sí se me hace... Era difícil encontrar un cliente que quisiera hacer otra cosa que no. O sea, desde los clientes. Yo pensé que era una limitación o de presupuesto o de que ya estaban las cosas prehechas. Regulaciones. O sea, no, los clientes mismos. Sí, como que es esta idea de que la casa tiene que ser así. Experiencia de ser papás en Canadá, papás de una niña canadiense, ustedes mexicanos. ¿Cómo ha sido ese reto para ustedes? Muy divertido. Sí, bueno, sí creo que un reto porque criar a un bebé o, bueno, a una niña sin más familia, pues implica que siempre solo somos nosotros. Y más pequeña, como que la familia estaba así más encantada de venir, pero ya así de 6 para adelante nadie le interesa venir a cuidar al bebé. Entonces, pues sí, estamos como muy solos, ¿no? O sea, la única forma para salir es que tengas un babysitter, o sea, o que tengas como lazos con amigos en los que se puede ir. Pero realmente sí hay esa parte de que siempre eres tú como pareja cuidando, creciendo esa personita. Y eso sí es un reto, ¿no? Pero de ahí fuera muy divertido. Creo que en general es un lugar muy lindo para crecer, sobre todo una niña.
me dan impresión, o sea, como un lugar que al menos tiene temas de equidad reales puestos así en el día a día, ¿no? Entonces hay como una gran seguridad para mí tener a mi pequeña aquí. ¿Cómo le ha ido a Luisa con el cambio de Toronto, luego la temporada en México y luego ahora Halifax? Porque ella al final tan chiquita y ya es una migrante, ¿no? Sí, ¿Cómo le va con eso? sí le pesó un poco, creo que ese último cambio de Halifax. También le tocó pandemia, venía de México de haber estado sin escuela, entonces regresó a la escuela casi después de un año de haber sido homeschool. No tanto porque le decidiéramos, sino porque así tocó. Entonces, pues sí le costó entrar a la nueva escuela, adaptarse, pero ella tiene un carácter, o sea, se le da. Pero sí, este último cambio le pesó un poco más. Y lo mismo, que en Toronto las familias son muy parecidas a nosotros, ya sea porque son migrantes por completo internacionales o migrantes internos, ¿no? Que no viven con sus familias. Entonces los lazos entre los niños son mucho de vamos a los cumpleaños, vamos a las fiestas importantes, te cuido, hacemos sleepovers. Hay mucho más movimiento entre las casas de los niños, las niñas. Aquí no tanto, porque aquí la gente en Halifax tiene pues, a sus familias, ¿no? Entonces sus amiguitas a lo mejor en días importantes que son emblemáticos, pues están con sus familias. Por ejemplo, les debe pasar a ustedes en Toronto, pues, el Día de Gracias siempre tienes con quién pasarlo. Porque pues, tienes a alguien que está en tu misma situación y vas, o Navidad, aunque no sea tu familia, siempre tienes con quién pasarlo. Aquí nos topamos con que era más difícil. Sí, tenemos amigos y todo, pero todos el Día de Gracias tienen compromisos con sus amigos. Su familia. Perdón, con su familia, ¿no? Entonces de repente estamos así como bailando y como que son muy familiares, entonces no es que te inviten, pues vente con mi familia. Entonces sí, así de, pues lo pasamos solos. Nosotros tres. Y digo, ya también hemos encontrado un grupo de otros mexicanos que también estamos, y luego pues te juntas y hace así. Sí, pero el 10 de gracias no es tan importante. Sí, pero Navidad ya la pasamos con ellos, todo, porque como que en Toronto es muy común que la gente haga eso, como que tus amigos se vuelven mucho tu familia, y aquí sí la gente no es, pues Toronto todo el mundo es migrante. Bueno, y también nuestra edad, o sea, a lo mejor si migras un poco, ¿no? O sea, a la edad que llegamos a Halifax, ya están como asentadas las familias, no sé. Sí encontramos un cambio importante en eso. Supongo que si llegas más joven a Halifax, a lo mejor te encuentras esa población migrante nueva, pero de nuestra edad de menos. Claro. Entonces sí ha sido como distinto a esa parte, sobre todo eso, en los días importantes que estamos un poco más solos. Es como que raro porque nunca estuvimos solos en Toronto. Oye, pero decías que es bueno, parecía que va a ser cuestión de tiempo porque está teniendo un boom, ¿no? Halifax en este momento, mucha gente se va. ¿Gente de dónde? ¿Gente de mismo Canadá, de otras provincias o gente de otros países? ¿Cuál creen ustedes que sea como la proyección de Halifax para los siguientes 5 años? Porque me parece que es importante tener como referencia que por los tiempos en los que llegaron aquí, me parece que cuando llegaron a Toronto y cuando se fueron, la ciudad cambió muchísimo, ¿no? Entonces vieron ustedes un Toronto completamente distinto de principio a fin y ahora quizá les toque también ver eso en Halifax. Y a 5 años, ¿cómo lo ven? Sí, creo que ahorita tiene una migración interna, o sea, es mayoritariamente una migración de Ontario, que con la pandemia decidió que la ciudad era muy difícil o muy cara, que simplemente Halifax tenía calidad de vida por muchas razones. Y más barata, ¿no? Y muy bonita, ¿no? Es una ciudad muy linda y se siente como tiene una vibra urbana interesante. Entonces ahorita es primordialmente una migración interna la que aumentó mucho. Sí ha tenido una migración externa ya por un buen tiempo de sureste de Asia, ¿no? Es como es lo que y africanos muchísimo. Sí, y comunidades africanas. Hay una africanas. comunidad nigeriana enorme, de Ghana. de Ghana. Sí. Entonces, como tiene esa migración también tradicional, no es tan diversa como la de Toronto, pero sí tiene una migración internacional ya de décadas, y esa a lo mejor va a crecer después también, ¿no? Conforme vaya aumentando la atracción de distintas comunidades por distinta mano de obra y oportunidades. Las universidades están creciendo. No sé si será el boom de Toronto que nos tocó ver de 2010 a 2020, porque es una ciudad pequeña, pero sin duda está teniendo nunca ha tenido un boom tan grande Halifax en su historia. ¿Qué debería, por ejemplo, un mexicano o un latinoamericano que está escuchando esto, qué debería saber de Halifax para decir, mira, igual y voy a voltear a ver a Halifax? Pues, por lo menos en mi área hay muchísimo trabajo. Tiene sus complicaciones porque, por ejemplo, ahorita hay un problema de la gente que se está moviendo, no encuentra casa. Había listas de espera de 100 personas. Así es una locura, está dificilísimo encontrar casa. Entonces también es eso, tienes que ver o terminas en un lugar feo o si no... Más lejos de la península. Es una ciudad hermosa, pero está en una pequeña península
lo que ya casi es casi un gran downtown. Entonces, claro, todo el mundo quería vivir ahí, pero ya eso se convirtió en algo muy difícil porque además no estaba planeado. Y entonces lo hace un poco complicado porque ya donde vivas va a ser fuera de esa península. Es como un pequeño embudito, ¿no? Es como una islita, casi. Entonces ya luego vives lo que se considera el HRM, ¿no? Que es como alrededor de Halifax, que es bastante urbano, no tiene obviamente la misma vibra que la península, pero es casi a donde todo el mundo ya va a llegar. O sea, ya gente que pueda llegar a la península es difícil porque en este año se fue al doble, o sea, pero al doble es al doble. Wow. Los precios de las rentas y la demanda. Sí, pero que hay que ver, bueno, que es en el mar, que tiene una naturaleza espectacular, que la gente es muy amable, como mucho más relajada que en Ontario. Mucho más relajada la gente que en Ontario, eso sí. Sí. Son un poco más como nosotros. Okay. O sea, de que ya de repente así llegando así, oye, fíjate que voy a cambiar en no sé qué, en mi cocina, ¿crees que yo como arquitecto tengo que pedir permiso de construcción aquí? No sé, no, aquí más vale pedir perdón que pedir permiso, que es mucho lo que usamos nosotros, ¿no? Ese tipo de cosas. Son mucho más relajados, son más, te tocan, se parecen más a nosotros, sin llegar a ser el latino, pero sí tienen más esa personalidad. La gente un poco más abierta a platicar, un poco más abierta a socializar, y cálida en general. Están menos estresados también, ¿no? Sí, claro. Espero que nuestras llegadas no empiecen a hacer de esta ciudad un caos, pero sí, justo Sí te reciben bien, pero muy bien. Pero es porque somos también como de away, o sea, están como, qué divertido toda esta gente llegando. Ok. ¿No? Es como que es nuevo. Oigan, ¿y cómo, bueno, en el caso tuyo, Columba, cómo es la academia allá? Llegar de la Universidad de Toronto, llegar allá a Halifax, a una universidad, me imagino que también hasta los mismos estudiantes, pues son distintos, ¿no? ¿Cómo te ha ido por allá? Sí ha sido un reto, porque yo aprendí a ser académica en la universidad más grande de Canadá y pues una de las más grandes de Norteamérica. Entonces, como yo lo entendí, es pues un esquema de la universidad grande y ahora como profesora soy profesora de una universidad de la más pequeña de Canadá. Entonces, o entre las más pequeñas, no sé si sigue siendo la más. Entonces, pues sí ha sido un cambio grande. Algunas cosas para bien, muy lindas, de tener grupos muy pequeños, mucha cercanía con mis alumnos, pero también sí un alumno o algunos estudiantes que no entienden bien pues lo que es una profesora internacional, por ejemplo, ¿no? O sea, y algunas tareas que les doy a mis estudiantes de primer año en antropología y sociología, me cuentan que no han visto una profesora con acento o que no sea canadiense en sus high schools. O sea, que ese es su primer encuentro, ¿no? Porque no han tenido como esa diversidad de contacto pues sí, en sus secundarias, en los pueblos de los que vienen. Sí, para mí eso ha sido un poco un reto, viniendo de una universidad tan diversa e internacional como Toronto, encontrarme con una población de estudiantes que no necesariamente está acostumbrada a la diversidad y como a ver esa diversidad sin asociarla con algo peyorativo, ¿no? O sea, de pronto ha sido un poco duro, así como también ha habido momentos bien bonitos también de estudiantes, algunos internacionales que llegan a esta universidad por muchísimo esfuerzo, ¿no? Y que encuentran como un camino en mis clases, pues también me llena mucho. Pero sí ha sido un poco un contraste. ¿Y cómo? Porque además también hay que tomar en cuenta el ramo en el que estás, o sea, estás en la cuestión social, el movimiento, la migración, ¿no? Un poco también como el tema de la inclusión, o sea, como todos este tipo de temas que, pues que hablan como de una unidad y de estar abiertos a las sociedades y tal, y que te encuentres con ese tipo de estudiantes. De pronto a mí me parecería así como de, no hace sentido que un estudiante esté en esa clase y tenga como ese tipo de ideas o de, no sé cómo decirlo, preconcepciones, o sea, preconcepciones, ajá. Sí, pues creo que en general en la academia estamos viviendo como una cierta ola de como un... Sí, están un poco asustados de ver esa diversidad y ver de que hablamos de eso abiertamente en las clases y que esa es como la inclusividad que queremos construir como universidad, como departamento. Entonces creo que a veces justo algunos de estos estudiantes están ahí como casi al contraataque, ¿no? Entonces pues sí, de pronto lo del salón de clases se hace un lugar de batallas ideológicas, ¿no? Para ellos. Wow. Es un poco triste, pero creo que es la era que nos está tocando vivir. No me parece que sea exclusivo del salón de clase, honestamente. Vimos que pasó en Ottawa hace unos meses, ¿no? Entonces creo que hay movimiento como político que está presente incluso en los salones de clase. Y de hecho creo que ahí también es como un poco la cuna, ¿no? Donde se gestan los cambios en las sociedades. O sea, si nos vamos hacia atrás en los siglos, pues ¿dónde estaban los grandes filósofos y tal? O sea, ¿dónde se gestaron como todas estas cosas? Pues un poco ahí, ¿no?
Sí, entonces creo que algunos estudiantes que tienen esas ideas o que tienen más resistencia justo ven el salón de clase como ese lugar al que tienen que ir como a probarse, ¿no? Así es lo que me da la impresión, más que atacar a sus profesores, es como probarse ellos mismos. Pues bueno, pero no me parece exclusivo ni del lugar donde yo estoy, aunque posiblemente sí por ser más pequeña y por ser todo más nuevo, pues me he tocado ese reto. Y aparte son jóvenes y esta nueva, la nueva generación también me imagino cómo se lidia con ellos como estudiantes. Y mira que como que piensan diferente completamente. Sí, ¿no? Y bueno, y también son jóvenes en pandemia, al menos como yo los encontré, o sea, yo no los conozco en pandemia, ¿no? Entonces también ser profesora en una nueva universidad con pandemia, pues es raro, porque no sé enteramente si los estudiantes que estoy encontrando serán los estudiantes que voy a tener en un futuro. Sí están marcados, obviamente. La mayoría dejó su high school sin poderse despedir, ¿no? Y entraron así a universidad. Entonces ha habido como creo que sí van a ser chicos pandemia o chicas pandemia, la forma en que percibe la realidad social también, ¿no? Pues sí hay un impacto de esa edad, creo, más grande de lo que estamos entendiendo, ¿no? Y él se ve en el salón de clase, que sí hubo un impacto a esa generación, sobre todo la del primer año. Más tema para la antropóloga. Que le dé. Oigan, pues entonces, ¿qué es lo mejor de haber migrado y qué es lo más rudo de haber migrado? Que lo más lindo, o sea, para mí sí ha sido como, justo como perder una idea de raíces. La verdad es que, no sé si alguna vez la tuve muy clara, porque justo por eso supongo que nos venimos, pero como vivir sin una raíz clara, para mí ha sido como, pues se puede vivir así, se puede vivir muy bien. O sea, no pensar que mis raíces necesariamente están en México, por ejemplo, o no pensar que están aquí, sino que estoy en este lugar, lo disfruto y hago amigos donde estoy. Creo que migrar nos dio eso, ¿no? Como una capacidad de estar en el lugar y muy presentes, sin añorar mucho un concepto de a dónde estoy arraizado, ¿no? No sé, para mí ha habido algo interesante en eso y muy bonito. Y también que justamente esa apertura te lleva a ser, pues, tus nuevas familias. O sea, eso sí nos ha pasado. Hemos hecho nuevas familias con amigos, amigas que son esperemos, de toda la vida, ¿no? Lo más difícil. ¿Quieres añadir lo más lindo? No, a mí la verdad es que ha sido una experiencia increíble y a mí me agarró por sorpresa. Yo nunca pensé jamás, ni por aquí en mi vida, que yo me iba a ir a vivir a otro país. Nunca. No era algo que me llamara como a Columba, jamás. O sea, siempre ha sido para mí una sorpresa. Lo malo es, bueno, pues que si extrañas a tu familia, estás lejos de tu familia, pero una chava que trabajó conmigo, China, ¿te acuerdas? En una cena de Navidad del trabajo hizo una analogía que me encantó. Dice, porque le preguntaban si extrañaba a China, que cómo le iba, que en su casa le decían que hacía en Canadá, que por qué no regresaba a China. Y la analogía que hizo me encantó, dice, es como tu familia y luego tu pareja. Dice, Canadá es mi nueva pareja, es como si te vas, te casas y formas una nueva familia y todo. Eso no quiere decir que no quieras a tu familia o que dejes de ser china o mexicana, porque luego pasa eso de que, ay, sí, ustedes ya se fueron de México y no, simplemente pues me encanta Canadá, me fascina, eso no quiere decir que no me guste México ni nada, pero es exactamente eso, es mi nueva pareja, mi nuevo país y claro, México siempre está ahí, siempre será mi primera familia, ¿no? No, falta decir lo más rudo. ¿De migrar? Pues sí, pues yo creo que se extraña un poco la familia. Sí, un poco. Decimos un poco. No, pero sí de repente vas, por ejemplo, con mis papás regresas y dices, ay, pues ya pasó mucho tiempo. Sí, y te pierdes esos momentos. Como que, o sea, vas a ir por algo muy emblemático, pero te vas a perder muchas cosas que pasan así, un cumpleaños, o cosas tristes, o dificultades que quisieras estar ahí, porque algo vino sin planear, por ejemplo. Creo que para mí eso ha sido lo más difícil. Si hay algo que sin planear yo quisiera estar ahí y no pude estar. Y sí me ha pasado y es como, bueno, no voy a tomar un vuelo, no lo logro como poner en mi vida de aquí. Y sí, ahí creo que es cuando sientes bueno, pues no estoy ahí, no vivo ahí. Esa parte no ha sido muy constante, pero creo que sí ha habido alguna. Con COVID nos llegó mucha esa preocupación, o sea, ¿qué vamos a hacer si pasa algo y quisiéramos ir? Pues a lo mejor no vas a poder. Entonces es cuando lo sientes, ¿no? Es el peso de la distancia. Cada episodio de We The Mexicans es como reafirmar que uno puede tener un plan, puedes tú venirte con una idea, con un trabajo, con un plan de estudios, lo que sea. Pero al final la vida te acaba sorprendiendo de maneras, bueno, impresionantes. La cuestión de que hayan tenido una hija cuando ella todavía estaba estudiando el doctorado,
El hecho de que hoy día estén en Halifax, una ciudad tal vez que al inicio ni siquiera aparecía tanto en sus radares, porque venían a la gran ciudad, ¿no? A Toronto, y de pronto allá encontraron su rinconcito de paz, donde están muy a gusto criando a su hija y reencontrándose también, y más bien reconstruyéndose, ¿no? Después de haber pasado tantos años en Toronto. La resiliencia es algo de lo que se habla muy comúnmente en estos últimos tiempos y que particularmente en un proceso de inmigración, vaya que es una pieza fundamental. El estar dispuesto a cambiar tu plan de una noche a la mañana, de encontrar y seguir descubriendo distintas oportunidades y distintas posibilidades que no habías pensado en un inicio, y vaya, uno que es migrante pues se acostumbra a eso. Y hablando de resiliencia, queremos compartirte que a 4 años de haber cumplido hace algunos días de haber llegado a este país, podemos decirte que sí, estamos ya como un poco estableciéndonos más en este país, en esta ciudad, sintiéndonos más en casa, extrañando todos los días a México, extrañando todos los días a nuestra gente, pero sintiéndonos cada vez más de este lugar. Ha sido una aventura, un viaje que todos los días nos deja una lección diferente. El hecho de aprender o reaprender lo que significa la humildad, lo que significa el tener la mente abierta, el que no se terminen las fuerzas, y si se terminen, pues a ver de dónde las agarras y las vuelves a tener, porque esto no para. Y muchas veces cuando me encuentro diciendo estas cosas en reflexión con respecto a la experiencia migrante, de pronto digo, incluso las personas que no salen de su país toda su vida también se enfrentan tal vez a este tipo de lecciones o de aprendizajes, no lo sé. Y tal vez no son conscientes que los pasan, o no somos tan conscientes que los pasamos. Que sirva por ello también este episodio como un reconocimiento a todas las personas que construyen día a día su camino y que están dispuestos a enfrentarse a lo que sea con tal de seguir avanzando. Estén en donde estén. Al menos estamos en el mismo planeta. Bueno, pues hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por escuchar. Y nos encontramos en la próxima edición de We the Mexicans. Bye bye. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.